Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a elaborar el laboratorio número 3. Para la pregunta 1, donde nos dice que tenemos que diseñar en FluidSig el circuito de control electroneumático para que la secuencia se realice de manera correcta. Primero voy a explicar un poco este circuito para poder entenderlo mejor. Esta placa de madera que está controlada por el cilindro B, primero realizará el proceso de taladrado dado por el cilindro A, donde el taladro baja y posteriormente retorna a su lugar, para que el cilindro B empuje esta placa de madera hacia el siguiente proceso de escariado, donde el cilindro C permitirá que esta pieza baje y luego de terminar retornará a su lugar para que el cilindro B se contraiga, haciendo que la pieza retorne a su lugar inicial. Entonces ahora voy a iniciar con la construcción del circuito electroneumático. Para ello vamos a abrir una pantalla nueva, una página nueva. Bien, primero nos dicen que los cilindros A y C son de simple efecto. Entonces nos vamos a Pneumatic porque vamos a iniciar con el circuito neumático. Vamos a actuadores y nos dicen que hay dos cilindros simples de simple efecto. Entonces los arrastramos y que el cilindro B es de doble efecto. Entonces también lo arrastramos. Como yo voy a necesitar espacio en esta hoja, para poder agrandarlo lo que voy a ir a File, a Drawing Size, y vamos a escoger la opción de A0 para que se pueda hacer más grande la hoja y poder trabajar mejor. Como pueden observar, la hoja se ha agrandado. Muy bien. Entonces pues lo llevamos, ya tenemos arrastrados acá y vamos a agregarle los sensores. Nombre de S1, posición inicial. El nombre de S2, posición final. Lo mismo con el otro cilindro de simple efecto. Perdón, vamos a continuar en orden con el doble efecto. Tenemos que procurar no ponerle los mismos nombres que hemos puesto anteriormente. Y finalmente el cilindro C. Una vez tenidos los sensores tanto en su posición inicial como el final, vamos a ponerle un nombre a estos actuadores. Nos vamos a misceláneos y texto, arrastramos, hacemos doble clic y vamos a llamarlo para el cilindro A. Vamos a font, vamos a configurarlo un poco, vamos a dejarlo con las letras y estilo de fuente. Vamos a variar el tamaño, vamos a ponerle un tamaño 24 para que se pueda notar. Como pueden ver, ponemos A, vamos a copiar y pegar el mismo diseño. Vamos a poner la letra B, el cilindro B es de doble efecto, y finalmente la letra C, que también es un cilindro de simple efecto. Muy bien. Una vez obtenido esto, vamos a acomodarlos un poco. Muy bien. Ahora nos dicen que el cilindro A tiene una electroválvula 3.2 y los cilindros B y C tienen dos electroválvulas, una cada uno de 5.2, y que también los cilindros son monoestables. Entonces vamos a traer las válvulas. Nos dijeron de 3.2 y 5.2. Muy bien. Listo. Los acomodamos y los vamos a configurar, ya que nos dicen que son monoestables. Tiene que tener un resorte. De igual manera en los otros dos cilindros. Muy bien. Vamos a ir al punto de acá.
Y1, Y2, Y3. Muy bien. Luego me dicen que el avance tanto del taladro como el del escalado se debe realizar lentamente y su retorno a velocidad normal. Muy bien, para ello voy a usar, vamos aquí a válvulas, tercera opción, Staff Valves al Follow Control. Vamos a necesitar un One Way Follow Control. Vamos a girarlo 90 grados. Esto también se le conoce como válvula de control de flujo unidireccional. Vamos a necesitar acá 2 y para acá 1. Entonces seleccionamos también estas 3 y le vamos a rotar 90 grados. Muy bien, vamos a darle doble clic. ¿Por qué? Porque tanto al cilindro nos dicen que el taladro y el escalado necesitan regresar lentamente y su retorno a velocidad normal. Muy bien, entonces aquí vamos a reducirlo a 2. A 2%, y lo mismo hacemos con el cilindro C, 2%. Ponemos OK. Vemos que acá no hemos cambiado nada. Vamos a ponerle OK 100% para el cilindro B, ya que no nos dicen, no nos dan ninguna especificación. Finalmente nos piden que incluyamos sensores magnéticos, pues ya están. Entonces también vamos a utilizar un compresor de aire. Nos vamos a Supply Elements, Compress Air Supply. Vamos a mover un poco todo esto un poco más a la derecha para tener una mejor vista. Y una unidad de servicio de aire, que es este de acá, A-Service. Muy bien, una vez tenidos todos los elementos, vamos a comenzar a unir. Acá, como ven, va sobre la entrada, tenemos que tener su terminal respectivo. Lo mismo. Acá también tenemos que poner su terminador, el respectivo. Y finalmente también el cilindro C. Para el cilindro C solo haré uso de una entrada de la válvula, como pueden ver acá, ya que esto es de simple efecto. Entonces vamos a proceder a cerrar la otra entrada. Y así terminamos el circuito neumático. Vamos a ponerlo en marcha. Verificamos que no nos falte nada. Veamos cómo los cilindros A, cuando lo presiono, avanza de una manera lenta, y cuando lo suelto regresa de manera normal. Lo mismo con el cilindro C. Y con el cilindro B vemos que se extiende y su retorno es de manera normal. Una vez más vemos el cilindro A, avanza de una manera lenta y regresa de una manera normal. Cilindro C avanza lento, retorna normal. Y para el B, tanto el avance como el retorno es de una manera normal. Entonces definimos que esto va a ser una secuencia, como contexto, va a ser una secuencia
A más, A menos, ya que el taladro entra y sale. Posteriormente el B va a avanzar después. Luego, si el siguiente proceso, que es el descariado por el cilindro C, entra y también rápidamente sale, para que finalmente el cilindro B retorne a su lugar. Vamos a poner una letra un poquito más grande para que se pueda ver y apreciar mejor. Y esta es la secuencia que tenemos para pues este circuito neumático. Ahora vamos a desarrollar el circuito eléctrico, el cual vamos a ponerle un zoom un poquito menos para poder trabajar acá al costado. Si ustedes desean, vamos a poner esto un poco más para acá para poder trabajar bien. Vamos a utilizar Power Supply. Ahora, como vamos a trabajar ya con el circuito eléctrico, ya no voy a necesitar ya la parte neumática. Vamos con el Power Supply, siempre inicio por esos lados. También vamos a utilizar 3 válvulas solenoides. Vamos a utilizar 3. También 3 make switch. Y finalmente 3 break switch. Muy bien, entonces vamos a acomodarlos. Vamos a tratar de acomodarlo. Muy bien. Bien, esto lo voy a trabajar al costado de mi circuito neumático. Entonces vamos a comenzar a unirlos. Como normalmente lo hemos trabajado en mi laboratorio 2, los unimos. Y finalmente unimos las válvulas con los 0 voltios. Muy bien, como la secuencia inicia con A más A menos, este switch K1 va a ser representado por el A más, ya que utilizo un circuito abierto para energizar la válvula Y1. Esta es la válvula Y1, la válvula Y2 y finalmente la válvula Y3. Y para desenergizarlo usaré un contacto cerrado, que será el K2, que es el de acá. Después, como continúo con B+, esta parte de acá será representado por K3. Y la secuencia sigue con el C+, que va a ser aquí el K4. Después continuamos con el C-, que está representado por K5. Y finalmente el B-, que será K6. Una vez ya tenido este circuito eléctrico, vamos a hacer el circuito completo, ¿no? El otro circuito eléctrico completo. Para eso también vamos a achicar un poco más la pantalla para poder trabajar en la parte de acá abajo.
Muy bien, comenzamos como siempre en Power Supply 24 y 0. Y ahora para este circuito lo que yo voy a usar son 7 relés que, que los hemos usado siempre de características normales. Usar relay, estos relés de acá, vamos a necesitar 7. Hay que ponerlo ahorita en desorden, ya después vamos a ir acomodando donde tienen que ir respectivamente cada uno. También vamos a utilizar 5 Magnetic Proximity Switch. Vamos a utilizar 5 de estos. Vamos a utilizar 16 Make Switch. Vamos a ponerlos un poco más abajo, ya que con lo aprendido en la clase de laboratorio podemos conocer un poco más el orden de este circuito del cual vamos a armarlo. Vamos a necesitar, como dije, 16 Make Switch. Vamos 8, 9, 10. Listo. Verificamos si hay 16. Si hay 16. Ahora nos vamos a necesitar un Detent Switch, que es el que está acá. Detent Switch Make. Y 2 Relay with Switch, un delay. Vamos a buscarlo. Este de acá. Este va a ser, vamos a usar dos porque las indicaciones nos dicen que el taladrado, después del taladrado, el cilindro B tiene que avanzar después de 2 segundos y al final retorna esperando un segundo. Estos delay with switch on delay, lo que van a hacer va a ser contar los segundos, tanto 2 como un segundo que nos piden. No, porque, o sea, como el enunciado nos dicen que al presionar el pulsador eléctrico se realiza primero el proceso de taladrado y luego de 2 segundos la pieza de madera va a ser trasladada o va a avanzar hacia el proceso de escariado, y una vez finalizado ese proceso se tarda un segundo en regresar a su posición inicial. Eso, y finalmente pues para su extracción manual. Muy bien, una vez ya terminado vamos a ordenarlo como pues en las clases hemos aprendido en la clase de laboratorio. Esto va a tomar un poco de tiempo, así que tenemos que hacerlo lo más tranquilos posibles, porque si algo sale mal no va a funcionar este circuito o vamos a tener fallas y nos van a decir qué cosa es lo que hay que corregir. Muy bien, una vez ordenado todas las piezas del circuito eléctrico, vamos a dar inicio con el relé casero. Este relé se va a encargar de dar energía a todo el circuito, así que comenzaremos a unir este Detent Switch que habíamos puesto anteriormente de la parte de aquí está el Detent Switch. Vamos a comenzar a unirlo a este, vamos a llamarlo P1. Vamos a unirlo con los voltajes. Este detent llamado, bueno, este switch llamado P1, pues el cual al momento de pulsarlo el relé casero se mantendrá energizado, y pues para poder desenergizarlo tendré que apretarlo nuevamente. Como le había dicho, el relé casero va a dar energía a todo el circuito. Entonces el primer paso sería energizar el relé K1, que es el que está acá.
pero esto se tiene que dar cuando yo presiono el pulsador P1, así que necesito un contacto casero antes del relé K1. Lo siguiente que haré pues va a ser el retorno del cilindro A, o sea a menos. Para ello usaré el sensor, vamos a llamarlo esto S2. Primero vamos a unirlos. Muy bien. Como decía, voy a usar este sensor 2 porque quiero que retorne una vez que el cilindro se haya extendido por completo y también, un contacto abierto, el cual llamaremos igual casero. En este caso tengo el sensor 2, el sensor magnético S2, el cual cuando detecta que el cilindro se extendió totalmente activará el relé K2, que es el que está acá. No se puede dejar así de esta forma. Primero vamos a unirlo acá igual. Hay que tratar de unirlo con la mayor precisión posible, porque si no tendremos que borrar como en este ejemplo y volver a hacerlo. Muy bien. Posteriormente también unimos el sensor con el relé K2. Muy bien. Muy bien, como decía, no se puede dejar de esta forma porque el sensor ya no podrá detectar que el cilindro se encuentra en la posición final. Entonces, el relé K2 no se mantendría activo. Se tiene que crear un circuito de autorretención para el relé K2, donde voy a utilizar un contacto abierto llamado K2 y los unimos. Muy bien. Bueno, con esto el relé K2 se mantendrá energizado y a pesar de que el cilindro continúe con su retroceso. Luego, ahora vamos con el cilindro B, ¿no? Cuando la pieza de madera avanza. Pero nos piden que se traslade después de un tiempo de 2 segundos. Y para ello, pues por eso es que añadí este temporizador que nos va a marcar el tiempo para este primer caso. Es decir, que esta secuencia se convertiría aquí. Vamos a agregar 2S porque de 2 segundos. Entonces este temporizador, el cual vamos a llamar K7, y vamos a configurar su tiempo, que por default te da en 5, entonces lo tenemos que poner en 2. Muy bien. Este temporizador pues se activará una vez el cilindro haya retornado a su posición inicial. Para esto voy a usar un sensor 1, S1, que es el que está acá. S1. Muy bien. Vamos a unir. Como pueden ver acá también no hay una buena unión acá.
Entonces esto lo vamos a tratar de mover un poco para poder unirlo acá. Muy bien. Vemos que todo esté unido, nos faltó acá unirlo. Muy bien. Bueno, entonces para asegurarme que se dé únicamente después de que el cilindro haya retornado y no cuando está en su posición inicial, ¿no? Como está ahorita. Así que usaré un contacto abierto K2 para asegurarme de ello, que es este de acá. Y este es K0. Y lo uniremos, pues como ya está unido. Bien, este temporizador es el que active mi relé K3, que va a ser este de acá. Pues es porque es quien da la orden para que se extienda el cilindro B. Entonces, antes de mi relé K3 debe haber un contacto abierto que, que se active por el temporizador K7. Por eso que este va a ser llamado K7, que va a estar a orden del temporizador que está acá. Es por eso que sale esta flechita, como se puede observar. Es tipo una flechita. Y esto va a ser K0. Podemos observar que el K0 es una constante acá, que siempre va a estar adelante de todo el proceso, porque pues queremos asegurar que al momento de apretar el pulsador P1 por segunda vez, todo el sistema se desenergice y de esa forma cuando lo vuelva a pulsar puede realizar todo el ciclo. Entonces los vamos a unir. Tratarlo de hacerlo lo más tranquilos posibles para que no haya errores, siempre verificando que todo tenga su respectivo nombre, con lo indicado pues con la explicación que estoy dando. Veremos que todo esté en orden. Muy bien. Ahora viene la extensión del cilindro C, es decir, C+. Esto se dará cuando el cilindro B está extendido en su totalidad, y para ello vamos a usar un sensor magnético, el cual vamos a llamar S4. Lo unimos con este contacto abierto que va a ser llamado, como ya lo dijimos, K0. Lo unimos. Pues, y la orden que se extiende el cilindro C está dada por el contacto abierto K4. Perdón. Va a estar dado, perdón, por el relé K4. Muy bien, y lo vamos a unir. Para esto vamos a agrandar un poco la pantalla para poder unirlo de la mejor manera posible. Muy bien. Y finalmente el sensor magnético. Muy bien. Ahora vamos a achicar un poco para poder trabajar mejor, para que se pueda observar todo el circuito que estoy avanzando. Muy bien. Posteriormente a lo unido recientemente viene lo que es cuando C se retrae, es decir, C-, cuando regresa a su posición inicial. Para ello voy a usar un sensor magnético S6.
C6. Y vamos a unirlo con el contacto abierto aquí, K0. Este sensor va a energizar el relé K5, que es el que está acá, el cual pues dará la orden para que el cilindro se retorne. De igual manera, como lo anterior, no lo puedo dejar de esta manera. Vamos a unirlo acá. No lo puedo dejar simplemente así, ya que cuando el cilindro empiece a retraerse, la señal del sensor C6 va a desaparecer y el circuito se cortaría. Por ello, tengo que hacer otro circuito de autorretención para el relé K5. Vamos a terminar de unirlo. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un circuito de autorretención para el relé K5 y me aseguraré de que se mantenga activo a pesar de que el sensor ya no esté detectando cuando el cilindro está extendido. Entonces vamos a necesitar acá un K5 y, como siempre, K0. Finalmente vamos a unirlos. Muy bien. Bien, ahora se tiene que hacer que el cilindro B regrese, es decir, B menos. Pero asimismo el enunciado nos dice que tiene que ser un segundo después de que el cilindro C haya regresado a su posición inicial. Para eso haré uso del temporizador que está acá, de fuerza cruce 2, vamos a llamarlo K8, y vamos a configurar también el delay time, su tiempo, que va a ser de 1, es decir, un segundo. Y como quiero que esto se dé después de que el cilindro C haya retornado a su posición inicial, tengo que asegurarme que el sensor S5, que es el que está acá, este sensor tenga un contacto abierto que sea K5, es decir, aquí. Y aquí también K0. Y comenzamos a unir. Muy bien. Una vez tenido el temporizador K8, se tiene que conectar un relé K6, el cual da la orden que el cilindro B regrese a su posición inicial. Entonces, para ello necesitaría un contacto abierto llamado K8. Este es nuestro relé K6 y aquí el contacto abierto K8, ¿no?, que está representado por el temporizador. Al igual que el K7, podemos observar que aparece tipo una flechita, y este va a ser nuestro relé K0. Muy bien, ahora vamos a terminar uniendo todo. Una sugerencia para esto: siempre cuando vayan a unir, traten de agrandar la imagen para poder tener una mejor visión y poder unir bien los puntos. Muy bien, vamos a verificar que todo esté correcto, que todo esté con su nombre respectivo para poder darle play y así pues concluir la pregunta de una manera satisfactoria. Vemos que todo esté bien unido, que todo tenga sus nombres respectivos, con lo cual dicho en la explicación, que tenga los valores, tanto los temporizadores, ambos,
Muy bien. Seguimos revisando por la parte final. Muy bien. Vemos que efectivamente todo está en orden. Entonces vamos a poder, vamos a ponerlo un poco así para que lo puedan ver. Muy bien, vamos a darle play. Entonces lo que va a pasar es, cuando yo presione el pulsador P1, va a energizar K0, lo cual va a energizar todo el circuito eléctrico. Va a hacer que el cilindro A avance y regrese de manera inmediata. Va a hacer que el cilindro B avance después de 2 segundos, para que el cilindro C avance y regrese de una manera normal, y después de un segundo va a avanzar, el cilindro B va a regresar a su posición. Es decir, que aquí la secuencia también va a cambiar. Aquí va a ser 1S, porque es un segundo después de que entre el cilindro C, va a entrar el cilindro B. Ahora sí vamos a darle play, vamos a ver cómo funciona. Sale A, entra A, 2 segundos ocurre, sale B, sale C, entra C, un segundo y sale B. Vemos que todo está energizado, y para desenergizarlo tengo que apretar P1. Ahora, tal vez no se logró apreciar aquí los segundos, entonces vamos a agrandarlo un poco para ver lo que son los segundos más que nada. Vamos a darle este en play, vamos a darle P1. Como pueden observar, avanza los 2 segundos, seguimos y avanza el segundo. Apretamos nuevamente, se desenergiza. Ahora vamos a verlo un poco más detallado acá. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Apretamos P1, avanza A, se retrae A, pasan 2 segundos, sale B, sale C, entra nuevamente C, un segundo después entra B, el cilindro B. Y así pues concluimos de manera satisfactoria la pregunta número 1 del laboratorio número 3. Muy bien, ahora vamos a continuar con la pregunta número 2, donde nos piden que ahora este circuito electroneumático se deba dar o se deba repetir 5 veces. Entonces vamos a trabajar sobre el segmento eléctrico. Vamos a agrandar un poco la hoja para poder tener una mejor visión. Lo primero que haré va a ser mover toda esa parte del circuito un poco a la derecha. Acá está bien. Y esta parte un poco a la izquierda, cuidando que no se mueva mucho. Perfecto, ahora sí. Bien, en el circuito actual pues estoy utilizando yo un pulsador 1 para poder dar energía a todo el circuito, y si yo quiero que se repita tengo que desenergizar toda la parte que moví, esta parte de acá, todo lo que moví a la derecha, y después energizarla otra vez. Bien, primero empezaré añadiéndole un relay counter. Vamos a electric controls, un relay counter, que es este de acá, que este va a ser mi contador, el cual me va a definir las veces que va a repetirse mi circuito. Entonces a esto lo vamos a llamar C1. Como pueden ver, por default ya está en 5, entonces lo vamos a dejar ahí. Si nos dieran otro valor como 10, pondríamos simplemente 10 y aceptamos, pero como nos piden 5, lo vamos a dejar tal y como está. Entonces, y esto lo vamos a conectar en la parte inferior. Vamos a ponerlo un poco más acá. Ahí está bien. Vamos a conectarlo primero en la parte inferior. Vamos a agrandarlo un poco para poder tener una mejor visión. Acá y acá. Perfecto. Ahora pues nosotros sabemos, vamos a quitarlo, que la secuencia acaba cuando el cilindro B regresa a su posición inicial, es decir que es B0, perdón, B menos.
y pues esto se realiza gracias al relé K6. Entonces yo debo, como vemos acá, gracias al relé K6, pues entonces lo que debo hacer es programar al contador para que este número se reduzca cada vez que se active K6, es decir, para ir disminuyendo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Así que usaré make switch. Un make switch, que el cual vamos a llamar K6. Y vamos a conectarlo al contador. Vamos a agrandarlo y lo conectamos. Muy bien. Ahora necesitaré un push button make, que es este de acá, push button abierto, al cual vamos a llamar P2. La función pues no que tiene este pulsador es el resetear el contador. Una vez cuando llegue a 0 el contador, yo voy a pulsar P2 y el contador regresará a su número inicial, que va a ser 5, e inmediatamente va a continuar trabajando, y lo vamos a unir. Muy bien, ahora estos los unimos en la parte superior. Muy bien. Vamos a seguir. Lo que se debe hacer ahora es que toda la secuencia se realice de manera automática. Para ello, primero lo que voy a hacer es desconectar el relé 0, K0, perdón, del pulsador P1. Vamos a moverlo un poco. Por acá estaría bien. Sí. Entonces como yo quiero que cuando yo presiono P1 todo sea automático, eh, entonces voy a usar un sensor S3, es un sensor eléctrico del que estaba usando anteriormente, en lugar del 0, ¿no? Vamos a eliminarlo. Este sensor lo vamos a llamar S3. Y esto, o sea, lo llamaremos así, ya que el sensor va a estar activo tanto al inicio como al final. Entonces vamos a unirlo. Vamos a acercarlo un poco para poder ponerlo, digamos, bien, por forma estética. Bien. Vamos a revisar que todo esté correctamente. Tenemos el relé 0, el contador C1 unido tanto a los switches, el sensor S3. Muy bien. Ahora también queremos que este circuito sea continuo, entonces necesito desenergizar todo el circuito una vez que culmine la secuencia, ¿no? Entonces para conectar el relé casero necesito primero un break switch, que es acá, y vamos a llamarlo también K6. ¿Por qué K6? Porque tiene que ser parte de la última acción de la secuencia. Y vamos a unirlo. Y aquí unimos en la parte inferior. Vamos a agrandarlo un poco para tener una mejor visión. Muy bien, ahora sí está unido. Entonces esto va a ir un poco más abajo. ¿Por qué? Porque esto va a ir unido al sensor 3, S3, perdón. Ahora sí. Ahora, durante toda la secuencia, necesito un relé casero,
que va a ser un make switch. Perdón. Un relé casero, que el relé casero esté activo, ¿no? Pero no solo cuando el cilindro B esté en la posición S3. Entonces voy a necesitar un sistema de autorretención para el relé casero, el cual perderá la energía solo cuando active K6. Así que tenemos que hacer aquí otra vez un circuito de autorretención. Ahora sí voy a necesitar un make switch, el cual será K0, como lo tuvimos en toda la constante de toda la preparación de la pregunta 1. Y pues lo vamos a unir de esta siguiente forma. Vamos a agrandar un poco para poder tener una mejor visión, y esto va a estar unido con aquí. De esta manera se va a unir tanto el make switch casero con digamos la unión entre K6 y el sensor S3. Así que pues este es el sistema de autorretención. Vamos a poner esto un poco más arriba, esto también, para que se vea, digamos, para que se vea bien, ¿no? Algo más de estética, por así decirlo. Esto vamos a moverlo un poco más a la izquierda, al igual que, ¿no? Y esto va a ir acá. Muy bien. Entonces tengo el sistema de autorretención y pues de esta forma el sistema ya está automatizado. Si le doy play ahorita, el circuito pues no va a parar, es decir, no va a contar las 5 veces que nos pide la pregunta, va a ser infinitas veces hasta que yo pulse el pulsador. Entonces lo que vamos a hacer será primero eliminar la conexión de P1 con el power supply, y vamos a agregar un break switch, el cual va a estar determinado por el contador C1. Vamos a ponerle acá C1 y vamos a unirlo. Muy bien, ya que tenemos todo unido, vamos a mover un poco esto a la izquierda para que no se vea tan separado, al igual que el resto del circuito, para que se pueda observar todo. Hay que moverlo con cuidado. Listo, ahí está bien. Ahora sí se puede ver todo el circuito eléctrico. Bien, ahora vamos a darle play. Vemos que hay un error acá, entonces lo vamos a verificar. Vamos a agrandar un poco. Vemos cuál es el error. Parece que es la unión. Al igual que nos decían acá. Simplemente es eliminar las uniones y unirlos nuevamente. Verificamos y vamos a darle play. Ahora sí vemos que todo ya nos da error. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ajustarlo. Lo que va a pasar ahora es que cuando yo presiono el pulsador P1, todo el circuito va a funcionar. Van a funcionar las 5 veces porque acá ya hay un break switch que está determinado por el contador C1. Entonces cuando llegue este contador a 0, yo tengo que apretar el pulsador P2 para que se vuelva a reiniciar. Es decir, va a contar otra vez desde 5 hasta 0 todas las veces que yo apriete el pulsador P2. Entonces vamos a pulsar P1, sale A, entra A 2 segundos, sale B, sale C, entra C, y sale B, entra B. Ahora vamos por la segunda vez.
Esta es la segunda vez. La tercera vez. La cuarta vez. Y la quinta vez. Como podemos observar acá, han pasado las 5 veces que, como nos decía el enunciado, vamos a agrandarlo aquí, podemos observar que el contador actualmente está en cero. Vemos también que todo el circuito está desenergizado. Vemos que el contador está en cero, entonces cuando yo aprieto P2 va a regresar a su número inicial 5 y va a seguir la secuencia. Vamos a observarlo. Yo aprieto, vamos a ajustarlo, yo aprieto P2, que es este que está acá. Vemos como todo funciona nuevamente, regresó a 5 y está ocurriendo nuevamente que trabaje todo el circuito electroneumático las 5 veces que, que nos dice el enunciado. Cuando acabe este circuito, creo que no se apreció bien cuando el contador regresa a 5, entonces cuando acabe este circuito vamos a volver a verlo cuando aprieto P2 para que vean cómo es que vuelve a 5 y pues vemos que el circuito funciona correctamente. Ya acabó las 5 veces. Perdón, cámara. Aquí se aprecia un poco mejor. Está en 0, vamos a apretar P2 y vemos cómo regresa a 5. Vemos cómo regresa a 5, toda la secuencia funciona. Vemos cómo avanza los 2 segundos, avanza un segundo, vemos que va disminuyendo el número de veces, observamos cómo funciona la secuencia en el circuito neumático, que está dentro de lo requerido por parte de las preguntas. Entonces podemos concluir que hemos terminado este laboratorio de manera satisfactoria. Muchas gracias.